Vamos a aprender a configurar correctamente lo que es el nuevo documento de Cinema 4D. Esto es algo muy importante y fundamental al momento de que nosotros queremos iniciar cualquier proyecto, sea cual fuese, ¿ok? Entonces, los documentos de Cinema 4D tienen configuraciones que deben de ser tocados y manipulados de acuerdo al trabajo que vamos a hacer. Antes de nada, vamos a ver un apartado bastante interesante que nos va a permitir a nosotros poder trabajar en las preferencias de la aplicación. En sesiones anteriores hemos aprendido y hemos visto cómo podemos personalizar el espacio de trabajo, pero ahora vamos a ver directamente las propiedades más allá del espacio de trabajo que podemos modificar. Entonces vamos a empezar. Vamos a irnos al menú de edición en la parte superior. Vamos a pinchar aquí y vamos a encontrarnos con lo que es preferencias. Vamos a pinchar o a apretar sobre preferencias y vamos a ver que se ha creado, o se nos ha abierto una ventana que contiene todas las preferencias. Entonces, en este gestor, en esta ventana, nosotros vamos a encontrar absolutamente todo lo que podemos modificar al momento de la apertura de Cinema 4D. Me estoy refiriendo al momento de abrirlo. Fuera de la interfaz, acá nosotros configuramos archivos, color, temas, entre otras cosas. Vamos a ver las partes más importantes que yo considero que ustedes deben de saber, ya que como ven tenemos muchas opciones y cubrir cada una de ellas pues sería demasiado tedioso para ustedes. Lo que vamos a hacer es situarnos en las principales, ¿ok? Entonces vamos a ver que el primer menú o la primera preferencia que nosotros vamos a toquetear es el interface o la interfaz. Vamos a presionar sobre la interfaz y vamos a ver que aquí tenemos pues distintas propiedades que nosotros somos capaces de manipular. Aquí nosotros vamos a ser capaces de editar cosas como el lenguaje, el estilo y entre otras cosas. Vamos a ver las principales. La primera opción que nosotros tenemos acá es el lenguaje. Cinema 4D por defecto, cuando uno lo instala lo que es pues el pack de idioma dependiendo a la zona o dónde o qué opción tú hayas escogido previamente. Pero debes de saber que tú eres capaz de poder descargar diferentes packs que contienen diferentes lenguajes. En este caso, si nosotros necesitamos cambiar de un pack a otro, podemos presionar aquí y vamos a ver cuáles tenemos disponibles o instalados. En este caso, yo contengo dos. El primero que es castellano y el segundo que es inglés. Ustedes pueden tomar la decisión de qué lenguaje utilizar o con cuál ustedes se sientan cómodos. Yo recomiendo que utilicen el lenguaje inglés, aunque este curso va a ser cubierto en español al 100%. Es mejor manejar el lenguaje en inglés, ya que hay algunos términos que en español no tienen un significado apropiado, pero en inglés sí. Así que si quieren saber cosas más técnicas sobre cómo conocer cierta propiedad, pues el inglés es una muy buena opción. Esto es opcional, por supuesto, no va a interferir en nada en sus proyectos, tanto de ustedes como si siguen este curso, ¿ok? Bien. Más abajo tenemos el color o el tema, que en este caso está en dark o oscuro. Nosotros podemos escoger dos distintos colores, temas o apariencias, podríamos decir. Si presionamos o pinchamos sobre este, vamos a ver que podemos desplegar un pequeño menú donde tenemos dos, que es el dark y el light, que podría ser oscuro y claro. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace esto? Pues simplemente cambia la apariencia del color de Cinema 4D. Es decir, si yo voy a Light y pincho sobre ese, vamos a ver que ahora mi Cinema 4D se ha aclarado bastante y esto no va a interferir en nada. Es decir, solo estamos cambiando la apariencia, más no pues la estación de trabajo, otras cosas no se van a ver afectados en cuanto a su funcionamiento. Simplemente es por comodidad y cómo ustedes pues se sienten mejor, ¿no? Lo mejor para mí es el dark, ya que los colores son más oscuros y por ende la vista puede descansar más. Otras opciones que nosotros tenemos que podemos pasar es Highlights Features, que básicamente nos quiere decir las novedades que tiene una versión de Cinema 4D. Dependiendo qué versión tú tengas, pues vas a tener esta propiedad exactamente. A partir, si no me equivoco, de la R19, tenemos lo que son los Highlights Features, que lo único que hace es resaltar cosas que se han añadido o menús que se han añadido. Como ven, en mi interfaz yo estoy usando la versión R19
R20 y 21 también la tienen. Así que si ustedes, por ejemplo, se dan cuenta, van a ver que algunos menús pues contienen lo que es un color amarillo. Y esto es porque es un nuevo menú o es que se ha añadido alguna novedad, ¿no? Entonces, además de esto, nosotros también podemos decidir qué menú puede sombrearse ese color o podemos resaltarlo. O también podemos decidir cambiar pues estas highlights, apagarlo o mostrar pues otro tipo de highlights. ¿A qué me refiero? Pues vamos a presionar aquí. Como ven, yo lo tengo hasta la versión R19. Entonces, si ustedes tienen 2021, probablemente van a agregar más aquí. Y ustedes van a poder cambiar de una a otra para poder ver cuáles son los menús que se han añadido, con qué se sienten más cómodos, etc. Y si a ustedes simplemente les molesta estos colores que tenemos acá, pues podemos darle en off y como ven se van a apagar, ¿no? A mí personalmente no me incomoda, así que yo lo voy a dejar simplemente en, aquí en R19, ya que me va a saltar opciones nuevas, ¿no? Esto ya es decisión de cada uno de ustedes, por supuesto. Bien, más abajo tenemos tipo de texto, que lo único que va a hacer es modificar el tipo de fuente que se está utilizando en los menús de Cinema 4D. Es decir, si ustedes pues quieren cambiar o personalizar tipo de fuente, lo pueden hacer aquí. Y esto únicamente lo que va a hacer es cambiar, recuerden, la fuente de los menús que ustedes tienen o de las letras que están dentro de Cinema 4D, ¿ok? Nada más que eso. Bien, vamos a ver ahora otra parte importante que son los archivos. Vamos a buscar files o archivos. Y esto es ciertamente importante dependiendo qué tipo de trabajo tú utilices, ¿ok? Dentro de archivos nosotros vamos a encontrarnos con esta opción llamada autosave, que es muy útil y que yo les recomiendo a todas las personas pues, que trabajan en proyectos largos, ¿ok? Porque Cinema 4D muchas veces, más que dar error, pues nosotros podemos tener fallas, puede haber un corte de luz o algo imprevisto y si se cierra la aplicación y no se guarda en un proyecto, pues estamos perdidos. En cambio, teniendo esta opción de autosave, nosotros somos capaces de activar y determinar cada cuántos minutos se va a generar una nueva copia o se va a guardar el proyecto y cuántas copias nosotros queremos. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que esto lleva y ocupa bastante espacio. Así que recomendarles activar esta opción si ustedes contienen pues discos bastante amplios donde puedan almacenar los proyectos, ¿no? Entonces vamos a ver que la primera opción que nosotros tenemos es cada cuánto tiempo nosotros necesitamos guardar un proyecto. Entonces en este caso se encuentra cada 5 minutos. Cada 5 minutos se va a guardar un proyecto, ¿ok? O el proyecto que estamos nosotros ahora mismo, ¿no? Y también podemos determinar qué límite de copias nosotros queremos almacenar acá. En este caso van a ser 10 copias. Esto quiere decir que cada 5 minutos se va a ir guardando una versión de este proyecto hasta llegar al límite de 10. Y cuando llegue al límite de 10, pues va a describir esas copias nuevamente, ¿ok? Entonces, si ustedes trabajan en proyectos muy largos y son proyectos importantes, pues pueden decirle incluso que se generen 20 copias, ¿no? Y pueden decirle que se genere cada 10 minutos un autosave o como ustedes se sientan cómodos. Vuelvo a insistir en que esto es simplemente opcional, es una opción bastante recomendable cuando trabajan con proyectos importantes, ¿ok? Bueno, y al final obviamente tenemos la opción de salvar en proyecto directorio, que es el por defecto, o podemos personalizar pues el directorio y escoger un disco dedicado para nuestro proyecto o el archivo que nosotros estemos, bueno, más que archivo, mejor dicho, el proyecto exactamente que nosotros estamos trabajando y manipulando, ¿ok? Bien. Yo lo voy a desactivar por el momento, ya que no estamos trabajando en un proyecto largo, grande, entonces a mí me va a estorbar estar guardando información cada 10 minutos. O sea, no hay sentido que yo active esto si yo no voy a hacer un trabajo de verdad, ¿no? En fin, vemos que hemos visto únicamente estas dos cosas que son importantes, pero nosotros acá podemos modificar absolutamente muchas cosas. En cuanto a Cinema 4D, por ejemplo, tenemos HER, podemos activar cosas, desactivar. Ya son opciones un poquito más avanzadas y que no vale la pena por el momento hablar de ellas, ya que no quiero que ustedes pues se enreden con mucha información, ¿ok? Bien, esto es en cuanto a las preferencias del archivo. Recuerden que estamos hablando del archivo del proyecto que nosotros
pues estamos viendo ahora. ¿Qué es el archivo del proyecto? Pues es exactamente lo que tenemos acá, es el inicio de todo, ¿no? Bien, ahora también es muy importante que nosotros sepamos configurar los project settings de nuestro archivo o proyecto, dado a que esto a nosotros nos va a permitir determinar cómo es que queremos trabajar exactamente, ¿ok? Entonces, vamos a ver que por defecto Cinema 4D debería de abrirte con los project settings. Si por una razón u otra ustedes no tienen disponible esto, pues podemos hacerlo, podemos abrir esto de diferentes formas, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes han perdido esto por algún motivo, la primera forma de abrir los project settings del archivo es venirse a edición y buscar project settings, como ven. Además de esto, pues tenemos un key, atajo de teclado, que lo podemos abrir con el control D. ¿Ok? Control D o venirnos a Edit y Project Settings. ¿Ok? Otra forma también es venirse a modo y acá, si no me equivoco, podemos buscar lo que es el Project Settings de esto. Bien, vamos a centrarnos entonces en el Project Settings. Vamos a ver lo más importante, que es esto, la primera opción que tenemos activa. ¿Ok? ¿Qué significa esto y por qué es tan importante saber editarla antes de empezar cualquier proyecto? Aquí nosotros, como mencioné, vamos a ser capaces de determinar pues escala, en qué tipo de escala queremos trabajar, en la velocidad de frame rate, en cuánto tiempo vamos a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver que nuestra primera opción es Project Scala o escala de proyecto. En este caso, por defecto, nosotros vamos a trabajar en centímetros. Entonces lo tenemos en 1 centímetro. Esto quiere decir que si ustedes se fijan en el visor, cada cuadrito que nosotros tenemos acá va a representar 1 centímetro en escala dentro de Cinema 4D. Yo usualmente trabajo con esto para todo, para proyectos de televisión, películas o incluso pues para imágenes, dado a que es algo muy estándar y que ciertamente funciona bastante bien. Pero si por algún motivo tú necesitas alguna otra escala, si quieres hacer por ejemplo, yo que sé, maquetas, quieres hacer planos a nivel natural o tamaño real, pues puedes venirte aquí y buscar la escala que tú necesitas en ese momento. Como ven, tenemos absolutamente todo lo que se utiliza en cuanto a escala 3D, kilómetros, metros, centímetros, milímetros, etc. En este curso vamos a trabajar todo con centímetros, así que es lo que se usa comúnmente, ya les digo, para cualquier proyecto. Es lo más común utilizar centímetros. Yo jamás he tenido problemas o he tenido la necesidad de utilizar otra medida de escala, ¿ok? Bien. Más abajo vamos a tener lo que es FPS, que simplemente quiere decir fotogramas por segundo. Esto va a determinar la velocidad con la que se va a mover 1 segundo de animación. Entonces, al tener 30 fotogramas, simplemente quiere decir que cada 30 imágenes consecutivas van a ser animadas en 1 segundo. Muy sencillo de entender. Este valor es un valor general cuando hablamos de motion graphics, pero cuando hablamos de películas, cuando ustedes quieren hacer, por ejemplo, algo para películas, sí que acá nosotros tenemos que tomar en cuenta dónde estamos trabajando y qué velocidad de frame rate es la que se utiliza. Por ejemplo, por lo general para películas se trabaja en 25 FPS por segundo. Entonces, si tú vas a trabajar un proyecto que sabes que tiene esa velocidad natural de grabación, pues tú puedes venir acá y cambiar esto a 25 fotogramas por segundo. ¿Ok? Esto ya es, ¿cómo decirles? Esto ya es dependiendo si ustedes tienen información específica de un proyecto o en qué velocidad quieren trabajar. ¿Ok? Lo más común es 24, 25, 29 y 30 frames por segundo. ¿Ok? Vamos a quedarnos con los 30 frames por segundo. Ahora, otra cosa que nosotros debemos de saber aquí es que, por ejemplo, nosotros tenemos lo que es la opción de Project Time, Maximum Time y Preview Time. En este caso, Maximum Time va a determinar pues cuántos segundos son los que vamos a necesitar para trabajar en nuestro proyecto. En este caso, por defecto, nosotros tenemos 90 FPS, 90 fotogramas, o mejor dicho, 90 F o frames, ¿ok? No FPS, sino 90 frames, que quiere decir 90 fotogramas. Como sabemos que cada 30 frames va a ser 1 segundo, pues tenemos 30 fotos o 3 segundos de animación. Okay, muy sencillo de entender.
Nosotros acá somos capaces entonces de decirle a Cinema 4D cuánto va a durar nuestro proyecto y cuál queremos que sea el tiempo del proyecto o de la animación que vamos a trabajar aquí. Entonces nosotros, por ejemplo, si queremos 5 segundos de animación, lo podemos hacer de forma manual, es decir, podemos escribir aquí directamente 150, digamos, fotogramas. Entonces si hacemos el cálculo aquí, vamos a ver que 150 pues van a dar 5 segundos dado a que se está moviendo a 30 fotogramas por segundo, ¿no? Otra opción más fácil de saber o de modificar es por multiplicación. Supongamos que vamos a trabajar yo qué sé, en 17 segundos de animación. Supongamos, ¿ok? Pues si tú sabes hacer esta operación, lo puedes hacer directamente acá. Claro que es sencillo, pero más fácil sería colocar esta forma, 30, ¿ok? Que es el valor de frames por segundo. Y vamos a poner por, recuerden que el por es el asterisco 17. Entonces lo que vamos a hacer colocando esto es decirle que nos calcule 30 fotogramas por 17. Vamos a darle Enter y vamos a ver que acá nos va a dar 510, que va a ser el tiempo total de frames que nos va a permitir tener 17 segundos de animación, ¿ok? Nuevamente, si tú, por ejemplo, quieres tener 6 segundos y quieres calcularlo directamente acá, pones 30, que en este caso es el valor de FPS por segundo, ¿ok? Si este valor fuera 25, pues pones 25, ¿no? O 24 y así, etcétera. Entonces pones el valor de velocidad por frame y lo multiplicas por los segundos simplemente que tú quieres poner, ¿no? Por 6, pues entonces 180 fotogramas por segundo. O 80 fotogramas va a ser el tiempo total de tu animación. ¿Qué otra cosa nosotros debemos de saber? Pues tenemos también el Preview Max Time, que va a determinar lo que estamos viendo previamente acá. Fíjense bien que nosotros al configurar 180, pues tenemos acá un espacio vacío, ¿ok? Y al tener el espacio vacío, pues nos va a faltar espacio para ver los demás frames. Entonces lo mismo podemos hacer acá, ¿no? En el preview, que es justamente esto, el preview. Podemos hacer la misma operación, 30 por 6. Y vamos a ver que ahora pues tenemos todo ya cubierto. Bien, bastante sencillo. Ahora abajo pues hay otras opciones que no son considerablemente importantes. No necesitamos tocarlo. ¿Qué otra cosa tenemos? Pues tenemos info, que es una opción bastante interesante. Cuando nosotros compartimos pues un proyecto con diferentes personas o amigos, nosotros somos capaces acá de colocar información adicional a exactamente este proyecto, al proyecto que vamos a trabajar. Entonces yo, por ejemplo, puedo ponerle acá autor, mi nombre, ¿no? Puedo ponerle acá Fabricio, digamos. Puedo poner copyright si es que esta escena pues tú lo vas a dar para que otro lo exporte. Puedes poner tus derechos de autor o lo que necesitas y puedes ponerle si vas a trabajar con otros artistas compartidos información. Supongamos que yo estoy trabajando en el modelado y voy a compartir este proyecto con una persona que sabe hacer textura, digamos. Entonces yo puedo ponerle acá, por ejemplo, información, decirle texturizar modelo, yo que sé, U2 al 8 y especificar algo. Entonces esto nos viene bastante bien cuando nosotros compartimos o si simplemente queremos agregar información adicional a nuestros proyectos y saber cómo es que los estamos dejando y cómo es que estamos avanzando. ¿Okay? Bien, entonces por lo demás ahora tenemos otros como es Xparticles, Dynamics y otras propiedades que si es necesario vamos a ir abriéndolas o vamos a ir conociéndolas mientras que avancemos en el curso. Por el momento, ustedes lo único que necesitan saber es Project Settings y esto de info, ¿ok? Ahora, algo que se me pasó es que, por ejemplo, en Project Settings nosotros hemos determinado que vamos a trabajar con 30 fotogramas por segundo. Tengan cuidado ya que esto lo que va a determinar es cómo es que vamos a trabajar más, no cómo es que se va a exportar nuestro proyecto. Son cosas totalmente distintas. Entonces, otra cosa que ustedes también deberían de hacer al momento de iniciar cualquier proyecto es configurar el render, ¿ok? ¿Dónde configuramos esto? Pues podemos irnos a Render y buscar Render Settings o venirnos al icono de aquí que está en la paleta, recuerden, y buscar el icono de esta claqueta con tuerca que quiere decir Render Settings. Vamos a presionar y vamos a ver que se ha abierto una nueva ventana que es esta. Y en esta ventana nosotros vamos a ser capaces de configurar el render. Entonces, lo más importante por el momento que nosotros debemos de ver y configurar es la salida, que es exactamente la primera opción. ¿Ok? Les decía que no es lo mismo o esta propiedad de FPS que está aquí no va a determinar cómo es que va a ser la velocidad final. Entonces ustedes tienen que tomar en cuenta esto.
En este caso, por defecto, Cinema 4D todo lo tiene en 30. Entonces, si vamos a la salida, vamos a ver que tenemos la opción de frame rate, que también dice 30 fotogramas por segundo. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es simplemente determinar, por ejemplo, qué velocidad vamos a utilizar. Podemos decirle 25 acá. Si vamos a poner 25, si sabemos que vamos a trabajar con 25, podemos venirnos al frame rate acá y decirle que vamos a trabajar con 25 también, ¿no? O exportar con 25. En este caso, vamos a trabajar con 30 fotogramas por segundo, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es simplemente, pues, determinar que esa va a ser la velocidad con la que vamos a trabajar y la velocidad final. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente determinar opcionalmente el formato de salida, que en este caso es 1280 por 720. Tenemos que tomar en cuenta ahora que esta opción de acá, 1280 por 720, es opcional al momento de hacer los trabajos previos, ya que pues si nosotros determinamos un formato, vamos a saber específicamente qué parte se va a renderizar. ¿A qué me refiero yo, por ejemplo? ¿A qué me refiero yo, por ejemplo? Supongamos que yo voy a trabajar, yo qué sé, voy a poner 720 por 720, ¿ok? Quiero que se fijen bien qué es lo que está pasando aquí. Van a ver que han aparecido dos, ¿cómo decirles? Dos sombras, ¿ok? En mi monitor que van a determinar lo que va a salir en el render y lo que no va a salir, ¿ok? Entonces, esto puede ser, como les digo, configurado previamente para que ustedes puedan tomar precaución y modificar y colocar los objetos como deben de ser. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a hacer simplemente un ejemplo. ¿Okay? Voy a irme a crear. Voy a crear, por ejemplo, un cubo. Y fíjense bien que yo voy a renderizar esto. Y al render final no vamos a ver exactamente lo que nosotros tenemos acá. Fíjense bien que acá tenemos la parte de la mitad de un cubo. Pues esta mitad no se va a ver ya que está fuera del margen. Entonces, esto sería bueno tomarlo en cuenta. Si ustedes saben cuál va a ser el formato final que van a utilizar, pues pueden venir acá. Por ejemplo, 1920 por 1080. Y pues ahora ustedes pueden colocar y saber cuáles van a ser los márgenes de su video, ¿no? Bien, esta es entonces la configuración que ustedes deben de saber, ¿ok? Modificar al momento de iniciar cualquier proyecto.